titulado Circuncidados en Cristo Jesús. Circuncidados en Cristo Jesús. Y vamos a darle lectura a Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el 1. Colosenses 2, 1. Colosenses 2, 1 al 13. Colosenses 2, 1 al 13. Dice la palabra: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos vuestros pecados. Qué hermosas, buenas nuevas, buenas noticias. Saber que están perdonados todos nuestros pecados a través de la fe. Un día me preguntaron por qué la circuncisión, por qué le hacían eso a los niños. Me hacen esta pregunta. Entonces es muy interesante. Circuncisión significa cortar alrededor. Eso significa circuncisión. Y vamos a ver Génesis 17. Vamos a ir a Génesis 17 para comprender un poquito acerca de la circuncisión. Vamos a ver una pincelada en Génesis 17. ¿Por qué se da la circuncisión? Génesis 17:1 nos dice: era Abraham de 90 años. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, verso 4, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente.
y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vamos a saltar al verso 8, nos dice, y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Verso 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces aquí vemos que la circuncisión se da porque es un pacto entre Dios con el hombre, de que iba a ser padre de muchedumbre, que iba a ser una gran nación con Abraham. Y ese es el pacto, esa es la señal del pacto que da Dios. La circuncisión, que es cortar alrededor. A los 8 días de nacidos, los niños. Es un pacto que Dios hace con Abraham, como también hizo un pacto con el hombre, bueno, con Noé, y hace un pacto con todos nosotros, como lo es el arco en las nubes, que ahora se ha utilizado para muchas cosas, pero lo correcto es el pacto que Dios hizo, que no iba a destruir nunca más la tierra con agua. Eso lo vemos acá cerquita en Génesis 9. Estamos aquí bastante cerca para ver este otro pacto que también hace Dios con el hombre. Génesis 9, vamos a dar lectura del 14. Génesis 9, verso 14. Dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cada vez que vemos un arco iris, podemos recordar el pacto que hizo Dios con toda carne sobre la tierra, que nunca más será destruido la tierra por medio de agua en la forma que fue destruida en el diluvio. Ese es el pacto. Entonces, la circuncisión es un pacto que Dios hace con Abraham y con todo el pueblo de Israel y con todo el comprado, con todo el que viene de afuera del exterior, tiene que circuncidarse por pacto con Dios, cortar el prepucio. Pacto es un acuerdo, es una alianza, es un trato, es un compromiso que se sostienen entre los que acuerdan, entre las dos personas. Es un pacto, es una alianza que respetan las dos partes. Eso es un pacto y Dios hace pacto con Abraham y es la circuncisión. Ahora vamos a ir a Marcos 7, al libro de San Marcos 7. Del verso 8 y 9.
San Marcos 7, versículo 8 y 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Dice el verso 9, les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Muchas veces las tradiciones que hemos aprendido, y lo vamos a ver en Colosenses, invalidan la obediencia o el pacto o la obediencia a Dios. Invalida la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, por preferir las tradiciones de los hombres. Nadamos contra la corriente o vamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, y ahí es donde viene la circuncisión en Cristo Jesús. Dice Colosenses 2, versículo 7. Regresamos, vamos a tener de Colosenses ahí cerquita, va a ser el texto principal. Colosenses 2, versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El verso 6 nos dice algo muy interesante, algo muy importante, especialmente los que tenemos más tiempo de haber nacido de nuevo, tenemos un poco más de tiempo de haber escuchado el evangelio verdadero. El verso 6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Yo pregunto en esta mañana, ¿de qué manera recibiste al Señor Jesucristo? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? No fue por la oración de fe, ¿verdad? ¿Cómo fue? Fue por el evangelio. Así recibimos al Señor Jesucristo, por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la locura de la predicación. Entonces en el verso 6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, ¿qué hacíamos? Nos citaban a una hora específica, sacábamos 1 hora 30, 2 horas, no sé cuál fue su experiencia. Nos sentábamos, escudriñaban las escrituras, se escuchaba la palabra y estábamos felices, contentos de que Cristo nos perdonó una vez y para siempre. ¿Cierto? Como dice Hebreos 10, 17 y 18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya está cancelado. Ya no hay nada más que hacer por ello. Así recibimos al Señor Jesucristo, con alegría, con el gozo de la salvación. Y no sé si recuerdan, los que tienen más tiempo, que queríamos compartir con todas las personas a nuestro alrededor, para que todos escucharan esta gran verdad. No sabíamos cómo, a mí me pasó. Yo no sabía cómo comunicar esto. Lo entendí, lo creí, lo sabía, pero no sabía cómo llevarlo al grupo que nos reuníamos. Entonces, para la gloria de Dios, el pastor Samuel se encargó de llevarles a ellos el evangelio también. Y ahora muchos están acá y tal vez ahí por las redes también. Entonces, de la manera que recibimos al Señor Jesucristo, andad en él. De ese gozo que recibimos al principio, esa forma de escuchar la palabra, de la lectura, de despertar, se cayeron las escamas. Y ahora podemos ver claramente, esa misma actitud debe permanecer en los justos renacidos. Es la misma actitud, la misma alegría, el mismo deseo, el mismo anhelo de llevar el evangelio a otras personas, tiene que mantenerse
en cada uno de nosotros, ninguna otra cosa. Tiene que mantenerse en la forma que recibimos al Señor Jesús. Entonces dice el 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo fuimos enseñados? Con el Evangelio, con la palabra. No debemos de desviarnos de ese camino. No podemos perder el norte. Fuimos enseñados con la palabra, tenemos que continuar con la palabra. Es que ya eso lo escuché. Es que el seminario ya lo llevé. Es que lo he escuchado 15 veces hoy. De la manera que aprendimos, que recibimos al Señor Jesucristo, permaneced en Él. Es en su palabra que debemos de permanecer. Y ahora sí, verso 8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí es donde tenemos que tener un cuidado, mucho cuidado. Aquí el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Colosas. Colosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es una filosofía? Es un conjunto de pensamientos de un individuo. Eso es filosofía. Entonces, a los jóvenes, los que están en la universidad, los que van al colegio, los que están fluctuando en ciertos pensamientos, que nadie os engañe por medio de filosofías, por medio de pensamientos humanos. Nadie os engañe. No nos podemos dejar engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, artimañas. No permitas que no te desvíes del norte, que no te desvíes de cómo recibiste a Cristo Jesús. Que no te desvíes del evangelio por pensamientos humanos, por artimañas que usa el enemigo para contrarrestar la predicación de los justos, para detener la predicación de los justos. De la última vez que tuve oportunidad de estar acá en este lugar tan privilegiado, compartir la palabra, al día de hoy han pasado muchas cosas. No sé cuántos meses, pero sí muchas cosas. Y hermanos, la salud es esencial para poder llevar el evangelio. Mientras estuve internado, yo iba por las ventanitas del hospital y yo me deseaba venir a la iglesia. Yo deseaba predicar el evangelio. Yo deseaba estar allá afuera y no podía. Y que fue poquito lo que pasé en el hospital. Entonces ahora estoy con mucho trabajo y se da la oportunidad de poder compartir el evangelio. ¿Qué voy a decir? No, estoy muy ocupado, Señor. No puede decir, no podemos claudicar en dos pensamientos. Tenemos que estar firmes. Primero, lo de Dios. Primero, la congregación. Primero, el evangelio. Primero, la salvación para otras almas. Y luego, lo demás. No dejéis engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Verso 8. Según las tradiciones de los hombres. No podemos seguir, no podemos continuar con las tradiciones de los hombres. Porque son de los hombres, no de Cristo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos. ¿De quién? De los hombres y no de según Cristo. Rudimentos son enseñanzas básicas que hemos recibido. Eso es un rudimento. No podemos, entonces, vamos a cambiar un poquito, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, conforme a las enseñanzas básicas del mundo, y no según Cristo. No podemos seguir, no podemos continuar la corriente de este mundo, irnos con las enseñanzas básicas que hemos recibido del mundo, sino que tenemos que tener las enseñanzas básicas, los rudimentos, las primeras enseñanzas según Cristo y no según el mundo. Porque si seguimos con lo que aprendimos por el mundo,
Nos hacemos amigos del mundo. Y dice la palabra que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Así de serio y así de importante es tener claro el norte hacia dónde tenemos que seguir los justos renacidos. ¿Cuáles son las enseñanzas básicas que hemos recibido de este mundo? Hay un sinfín, solo voy a citar las que se vengan a la cabeza. Pero ¿quién te enseñó a dar un presente el 14 de febrero? Por el Día del Amor y la Amistad. Una enseñanza básica, según el mundo o según Cristo. Usted se responde. ¿Quién nos enseñó a regalar el 25 de diciembre o el 24 o en diciembre? No sé. Dar regalos, adornar las casas, poner un árbol, poner luces. Estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Con algunos. Pero es una enseñanza según quién. Una enseñanza que recibimos según el mundo. Y no según Cristo. Más bien, cuando profundizamos y hemos escuchado las prédicas del pastor Samuel y del pastor Joan Lee los miércoles, acerca de todas estas enseñanzas del 24, 25 de diciembre, que es muy fuerte. Nosotros celebramos o recordamos el nacimiento de Cristo, mientras que otros están con un sinfín de cosas. Con alguien hablaba, no sé con quién, el tema de los gorritos estos navideños y con lucecitas y todo eso. Le digo, ¿qué tiene que ver Cristo con esto? Es un rudimento, es una enseñanza básica que recibimos según el mundo. Más bien está tan lejos de Cristo que está más cerca de Santa Claus, famoso colacho. Y no está nada cerca del nacimiento de Cristo. Pero como el mundo lo practica, nosotros vamos con la corriente del mundo. Hablaba ayer con los jóvenes un poco acerca de esto. Nosotros somos pescadores de hombres, como Jesús le dijo a Pedro, un pescador de hombres, pescador de almas. Pero si nosotros vamos con la corriente de este mundo, aunque llevemos una red, llevemos un trasmayo, no vamos a poder pescar a nadie, porque todos vamos hacia el mismo lugar. Pero si usted va contra la corriente de este mundo, va en contra, todo el mundo va hacia allá. Pero usted va con la red del evangelio en contra, ahí algunos se van a ganar, algunos se van a pescar, algunos van a quedar con el evangelio verdadero y van a aprender de Cristo, van a creer en Cristo y van a multiplicarse también. Pero si seguimos con las corrientes de este mundo, como lo dice Efesios 2, estamos cerca, Efesios versículo 2, a leer desde el 1, Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermoso este pasaje. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 2, ¿qué nos dice? Bueno, venimos que estábamos muertos, Cristo nos da vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, en otro tiempo. No podemos andar en la actualidad como justos renacidos en estas circunstancias. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién sigue usted, hermano? ¿Al príncipe de la potestad del aire, los cuales opera el espíritu de los hijos de desobediencia, o a Cristo? ¿O al Señor? Es que yo no lo veo tan malo. Es que no lo veo tan mal. Es que decir eso no me voy a ir al infierno por decir eso. Pero ¿cuál corriente está siguiendo?
¿A quién estás siguiendo? ¿De quién estás más cerca? ¿De Cristo o de los rudimentos, de las enseñanzas básicas de este mundo? Como cristianos renacidos, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. También hablaba con los jóvenes este ayer. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y yo les preguntaba y les hago la pregunta a ustedes ahora, los que están acá presentes. ¿Puede la cabeza suya quedarse en casa y venir el cuerpo a la iglesia? No puede su cabeza quedarse en la casa y venir el cuerpo. Si viene la cabeza, viene el cuerpo. Pero entonces, ¿por qué si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, puede estar en la voluntad del Padre, que fue la que él cumplió, y el cuerpo puede estar lejos de Cristo? Porque este cuerpo sí se puede dividir. Porque este cuerpo no está unísono con la cabeza, que es Cristo. Entonces necesitamos estar donde Cristo está. ¿Y dónde está Cristo? En la iglesia. ¿Dónde está Cristo? En la congregación. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la reunión de justos renacidos. Esto es el templo. Pero iglesia somos los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo. Pero a veces el cuerpo anda en otras partes y la cabeza, que es Cristo, en el lugar correcto. Entonces debemos de analizar, debemos de profundizar en esa idea. ¿Cómo el cuerpo de Cristo sí puede andar por otra parte? Jamás. Debemos de andar juntos con Cristo. Y no ir con la corriente y no ir con las tradiciones de este mundo. Es muy difícil. No es fácil. Como les he comentado otras veces, Semana Santa era Semana Santa igual vacaciones. Semana Santa igual playa y refrescamiento en piscinas y lo demás. Eso es según el mundo y eso es según la corriente. Todos van para abajo. En la 27, de hecho, siempre está full. Pero ahora, los justos renacidos, ¿a dónde vamos? Al seminario de Semana Santa para llevar a otras personas para que también puedan creer y puedan ser salvos. Contra la corriente. Ahí pescamos, vamos pescando contra la corriente. El 31, no sé usted dónde lo pasa o dónde lo pasaba. Cambio de año. El mundo nos enseñó a hacer fiestas, parrillas, cenas, yo qué sé qué más. Todo lo que usted quiera. Pero el cambio de año. Eso nos enseñó. ¿Qué nos enseña Cristo? A recibir el seminario para crecimiento espiritual de fin y principio de año. Entonces tenemos las enseñanzas básicas según el mundo o según Cristo. Qué fuerte. Porque yo siempre pasaba el 31 en cualquier parte menos en la iglesia. De verdad, y los que andan cerca de mí sabían. Mínimo, en el peor de los casos, en un mirador en Pilas de San Isidro para ver todas las explosiones ahí de pólvora. Ahora entendemos que la prioridad es Cristo. La prioridad es estar con la cabeza que es Cristo Jesús. Entonces releemos nuevamente, mirad que nadie os engañe, no se dejen engañar, no nos dejemos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque necesitamos estar más atentos al Evangelio, estar más atentos a Cristo, estar más cerca de nuestro Dios. Dice el verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la divinidad está en él. Verso 10, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Un hijo de Dios tiene que estar completo en Cristo. No importa su circunstancia, no importa cuántos ceros tenga usted en la cuenta, no importa cuántas cosas haya adquirido, no importa qué tantas bienes materiales tengas.
Si tienes mucho o tienes poco. Si andas en un gran carro o andas a pie. A nosotros no nos define las cosas tangibles, a nosotros no nos define lo que tenemos, lo que hemos adquirido, a nosotros nos define lo que no se ve. Y es esa fe en Cristo Jesús, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y así que sin importar si tenemos mucho o tenemos poco, si usted ha creído en Cristo Jesús, eres rico. Y tienes tesoros allá en el cielo impresionantemente, increíblemente. Todo lo que está preparado allá en el cielo para cada uno de nosotros. En el reino de Dios. Todo lo que está en ese lugar preparado para los que le aman, para los que le buscan, para los que le temen. Entonces debemos de estar completos en Él. ¿Estamos en abundancia o estamos en escasez? ¿Estamos con salud o carecemos de ella? Debemos de estar completos. ¿Qué es lo que nos dice el verso 10? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Ya esta circuncisión no está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Ya esta circuncisión es del corazón. Nos dice, en Él también fuiste, verso 11, en Él también, ¿en quién? En Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ya aquí no tiene que ver nada con el prepucio, no tiene que ver nada con los niños de 8 años israelitas, sino que no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahí somos circuncidados. Cuando echamos fuera la carnalidad por la fe en Cristo Jesús. Ahí está la circuncisión. Al echar fuera de vosotros el cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Somos circuncidados por Cristo Jesús. Ya nuestro cuerpo no puede ser dirigido por la carne, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu es contra la carne es contra el Espíritu, como lo dice Gálatas 5. Y no podemos dejarnos dominar por nuestros deseos pecaminosos, sino que debemos de recortar alrededor, que significa circuncisión, ser circuncidados y despojarnos de todo el peso y toda la presión que ejerce este mundo para que los justos estemos en silencio. Despojarnos, quitarnos toda la pesadez, toda la falta de conocimiento, para poder despejar un poquito las agendas, poder adquirir más conocimiento y poder llevar el evangelio a otras personas. Porque si no, ¿qué otra razón tiene un justo de estar en esta tierra? Un hijo de Dios. Si no es comunicar el evangelio, comunicar la palabra. Si no es ser parte de la iglesia y avanzar juntos, como hermanos. No tendríamos otro objetivo de estar acá, padeciendo por ninguna razón, si no es porque debemos de llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Pero no podemos andar más en la carne, tenemos que andar en el Espíritu y debemos de cambiar como personas. Debemos de ser circuncidados, dejar las enseñanzas básicas de este mundo y retomar según cómo recibimos a Cristo, que es por medio del evangelio. Debemos de hacer cambios en Efesios, por ejemplo, 4. Efesios 4, verso 29, vemos un ejemplo de parte de lo que deberíamos de cambiar. Debe cambiar nuestra forma de hablar. No podemos seguir siendo los mismos y conversando, chateando, vacilando, haciendo lo mismo. Debemos de cambiar, debemos de ser diferentes. Nos dice Efesios 4, verso 29, hasta la forma de hablar debemos de cambiar. Dice,
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, ninguna palabra corrompida debe salir de su boca. Otras traducciones dicen ninguna palabra ociosa, ninguna palabra vaga, ninguna palabra que carezca de un buen sentido o de una edificación a los oyentes. Si lo que usted habla, si lo que sale de su boca no edifica al que está escuchando, no lo digas. Es que es un costarriqueñismo. Bueno, es que es una costumbre. ¿Costumbre de quién? Pregunto. Y aquí, si retrocedemos hasta la mentira, si alguien está acostumbrado a mentir, pues hay que dejar de mentir. Dice el verso 25 de Efesios 4, verso 25. Nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad, no mentir. ¿Qué es que es cultural? ¿Qué es que esto es cultural? Que esto lo hablan porque ¿y quién hizo la cultura? ¿De dónde es la cultura? ¿Dónde se formó? ¿Con los pensamientos de quién fue formada la cultura? Rudimento según el mundo y no según Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, verso 17. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo no podemos seguir siendo las mismas personas que fuimos hace un año, hace un mes, hace 15 días, hace 2 años. Sino que tenemos que mejorar en cuanto al evangelio, en cuanto al conocimiento de la verdad, en cuanto al conocimiento de la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos. No es lo mismo algo usado, algo viejo, algo que no sirve, algo que no funciona, algo que no enciende, a un artículo nuevo, ¿cierto? Entonces nosotros éramos así, fuimos así, ahora somos nuevas criaturas, ahora hemos nacido de nuevo y estamos aprendiendo, estamos caminando con el Evangelio. Pero, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Y en qué dirección vamos caminando? Si no participamos de la congregación de los justos, si no participamos del escuchar el mensaje verdadero, ¿cómo estamos creciendo? Estamos estancados, ¿no? Entonces necesitamos sumar la importancia a lo de Cristo, a lo de Dios, al Evangelio. Dice el verso 14, ahí mismo, 2 Corintios 5, pero verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no podemos vivir para nosotros, sino para Cristo es que debemos de vivir. Ya no es mi deseo, sino la voluntad de Cristo. ¿Quién dice esto? Esto lo dice el apóstol Pablo. El que cambió su vida completamente después de haber tenido una cercanía con el Maestro, una cercanía con Cristo. De hecho, dijo, todo lo tengo por basura. Todos los conocimientos adquiridos a los pies de Gamaliel, todo lo tengo por basura. Por el amor de Cristo. Filipenses 3, vamos a leer pasaje, Filipenses 3. Filipenses 3, verso 7. Filipenses 3, versículo 7.
nos dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que era ganancia para Saulo, lo ha estimado como pérdida por el amor de Cristo. Después era el apóstol Pablo, fue cambiado su nombre. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué estimas como ganancia? ¿Qué estimas como tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Qué estamos atesorando nosotros en el día a día, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es lo que te desvela? ¿Qué es lo que te toma tanto tiempo? ¿Qué es lo que te alegra? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Es Cristo o tenés otras razones? Entonces el apóstol dice en el verso 8, y ciertamente, en Filipenses 3, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo dice, lo he perdido todo y no importa. Lo tengo por basura. ¿Dónde tiene usted la basura? ¿A la orilla de su cama? ¿La tiene de almohada? ¿Tiene aromatizando la habitación? Todo lo tengo por basura, en el basurero. Entre más rápido nos deshacemos de ella, mejor, porque huele mal. Todo lo tengo por basura, tirado, fuera de él. Por amor, por ganar el conocimiento de Cristo. Así que lo de este mundo es pasajero. Vanidad de vanidad. Todo lo tangible va a quedar en la ciudad de destrucción. Pero lo espiritual, todas las almas que podamos ganar y que podamos llevar el evangelio con nuestro testimonio, si seguimos a Cristo y los rudimentos según Cristo, damos un buen ejemplo. Pero si seguimos este mundo, si seguimos las tradiciones de este mundo, no somos de gran ejemplo para los que no conocen el evangelio. Con el testimonio, con sus acciones, también predicamos. Con nuestro actuar, nuestro caminar día a día, también se predica. Y es necesario que seamos de buen testimonio, porque la fe sin obras fue muerta, dice Santiago. Y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, ya cuentan las obras y tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, ante el tribunal de Cristo Jesús. Así que los invito a ser ya de buenas obras, a ser de buen ejemplo. Que hay cosas que solo usted sabe, cuando estás a solas, solo usted sabe qué desarrolla y qué no desarrolla, pues Dios también sabe. Entonces necesitamos ser circuncidados en todo lo que nos aleja de Cristo, en todo lo que nos aleja de la palabra, en todo lo que nos aleja de la verdad. No podemos seguir siendo niños espirituales. Jeremías 4, versículo 4 nos dice al respecto. Nos habla acerca de la circuncisión del corazón. Jeremías 4. Jeremías 4, versículo 4 dice, Jeremías 4, verso 4 nos dice, circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Está hablando del corazón. Entonces, circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Debemos de ser circuncidados en el corazón.
dejando la maldad, dejando la carnalidad, lo dice Colosenses 2, verso 11. Así somos circuncidados cuando dejamos la carnalidad de este cuerpo. Tenemos que crecer en el Espíritu. Debemos de permanecer en Dios, así nos manda la palabra. Primera de Juan 3, verso 24. Primera de Juan. Primera de Juan, versículo. Primera de Juan 3, 24. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Necesitamos guardar la palabra de Dios. Cada versículo que acá leemos, cada prédica que escuchamos por un justo renacido, cada lectura de la Santa Biblia, tenemos que prestarle atención y tenemos que permanecer en ella. Y tenemos que ser obedientes. A veces solo escuchamos y no es con nosotros. Hay exhortación y no es con nosotros. Hay edificación y tampoco. Porque estamos escuchando ruido nada más. No analizamos, no profundizamos, no creemos. Estamos sin fe. Estamos desmotivados en el espíritu porque hemos alimentado mucho la carnalidad. Cuando ya creemos que lo sabemos todo, que ya hemos escuchado, que ya sé qué va a decir, que hasta las palabras que vienen ya me las sé. Tenemos que tener cuidado, algo está pasando con nuestra espiritualidad. No vaya a ser que estemos tomando en vano el evangelio, la congregación. Estemos tomando en vano la importancia que Cristo le dio a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella en Efesios 5, 25. Para justificarla, santificarla, para limpiarnos, para que tengamos oportunidad de ir al reino de los cielos con Cristo Jesús. Entonces, el que guarda sus mandamientos, verso 24, y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él pertenece en nosotros por el Espíritu, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo está con nosotros. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. Entonces, no hay forma, hermano, hermana, que usted se esconda de Dios. Ni yo tampoco. Él lo conoce todo porque él permanece en nosotros. El tema está, nosotros permanecemos en él. Ahí marca una diferencia. Él está en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 1:13 termina el versículo diciendo que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es necesario ejercitarnos, es necesario que nosotros entreguemos de todo corazón y con más tiempo a nuestro Dios, en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, para que haya un crecimiento. Yo sé que a través del virus, a través de las restricciones, a través de esas restricciones, para unas cosas sí funciona, para otras no funciona, no sé por qué. Debería funcionar para todo, ¿verdad? Usted va a uno de esos lugares de ventas y no hay parqueo. Ahí las restricciones, no sé qué pasa con ellos. Hay negocios pequeños que tienen un lavamanos para poder ingresar. Y estos grandes le da bien si hay alcohol. Ahí está. Porque tenemos necesidad de los alimentos básicos, ¿cierto?
Esta carne necesita alimentarse diariamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo por alimentar el espíritu? Ah, no, el espíritu no, ahí sí hay restricciones, no puedo salir hoy, no puedo ir, hay mucha gente. Es peligroso, vea cómo está esto, vea las noticias para ir a la congregación. Yo he estado viendo, ando mucho en calle y de los lugares más seguros es la iglesia. De verdad que sí. De los lugares más seguros, de hecho no ha habido ningún inconveniente acá de ningún tipo. Entonces necesitamos permanecer, necesitamos esforzarnos, necesitamos que se nos, vamos a ser leídos, o sea, que se nos salga el amor por Cristo y por los hermanos. De verdad se note que amamos a Dios. Que pueda haber esa manifestación en los hijos de Dios. Amén. En San Juan 14, verso 23, también bastante conocido, San Juan 14, verso 23. San Juan 14, versículo 23, nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué dice? El que me ama, mi palabra guardará. En esto se demuestra el amor que usted le tiene a ese Dios que lo entregó todo, que dio a su Hijo unigénito por usted, que entregó su vida por usted. En si guardas o no guardas la palabra de Dios. Toda, no podemos guardar una parte y la otra no. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es palabra de Dios. Así que tenemos que guardar todo, no lo que nos conviene. No lo que nos gusta. Hay temas que nos gustan y que abrazamos, pero hay otros que no, eso no es conmigo. Pues toda la palabra está para ser dirigidos, para iluminarnos. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Entonces una lámpara, en Salmo 119, 105, que esta palabra nos, aquí está, hay 3 lámparas arriba de mi persona, los que están presencial pueden verlo. Esta lámpara me alumbran. Así es la palabra. Como está cada una de esas lámparas iluminando hacia abajo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque nos dice el verso 23, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Nosotros estaremos con él, él está con nosotros y somos unos, qué hermoso, qué belleza, qué lindo. Estamos contentos, estamos gozosos porque somos del Padre, estamos guardando su palabra. O estamos por compromiso, aquí alguien me quedaba, no tenía nada que hacer, ¿verdad? O oye, para que me vean, o me conecto ahí para que me cuenten. No, tiene que haber un esfuerzo. Tenemos que trabajar con esta carne para enamorarnos más de Cristo, enamorarnos más del Evangelio, enamorarnos más de la iglesia, del servicio, de la obra de Dios. Tiene que haber un esfuerzo. No podemos estar caminando tantas horas, tanto tiempo en este mundo y tan poquito en lo espiritual, tan poquito en la lectura, tan poquito con nuestro dador de vida, a quien le debemos absolutamente todo. Debemos de permanecer en su palabra y él permanece en nosotros. Si nosotros permanecemos en él, es recíproco, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Se lo saben la mayoría, ¿cierto?
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, verso 17. Sabemos hacer lo bueno, pero sin embargo nos resistimos. Sabemos qué es lo bueno, pero no lo hago. Entonces es necesario empezar a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, no delante de los hombres, porque hay una gran diferencia. El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, entonces es abismal la diferencia. O le quedamos bien a Dios o le quedamos bien a los hombres, no le podemos quedar bien a los dos. Evidentemente hablando de los que no tienen el evangelio, no podemos quedarle bien. Porque ellos van a querer que nos comportemos igual que ellos, con las mismas tradiciones, con los mismos conducta, con la misma léxico, y no es así. No puede ser así. Con las mismas costumbres, los mismos costarriqueñismos, debe marcarse una diferencia entre los hijos de Dios, los hijos de los hombres, ¿verdad? Los que no han nacido del agua y del espíritu. En Primera de Juan 3, verso 1, perdón, Primera de Juan 3, capítulo 1, tercera de Juan, 1:11. Tercera de Juan 1, verso 11. Leemos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amados, no imites lo malo, sino que debemos de imitar lo bueno. Eso es lo que debemos de imitar. No, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Por eso nosotros que hemos visto a Dios y que entendemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, no debemos de hacer lo malo. No debemos de imitar lo malo, sino que debemos de imitar lo bueno. El Hijo imita al Padre. Y ahora antes del inicio comentaba con una hermana, y bueno, mi querido hijo anda a saco y anda más hermoso que el Padre. Nadie le ha dicho a él que se ponga saco, nadie le dijo que corbata, no, es una imitación, él está haciendo eso, porque le agrada y ve al Padre haciendo eso. Pregunto, ¿usted ha visto lo que hizo su Padre por usted? ¿Ha visto lo que hizo Cristo por usted, iglesia? ¿Lo que hizo Dios por usted? Debemos de imitar lo bueno. Debemos de imitar a Cristo. Debemos de imitar la buena conducta de los apóstoles, la predicación que hay en ellos. Eso es lo que debemos de imitar. Lo malo, ¿para qué? Si no edifica, no suma. Lo que no suma, resta. Y si resta, no conviene. Si resta el espíritu, no conviene. Debemos de imitar las buenas conductas, lo que suma al espíritu. Dejar pasar por alto ciertas cosas que no edifican y lo que sí edifica, imitar lo bueno. Como lo dice el verso 11, amado, no imites lo malo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Quién es de Dios? El que hace lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios y nosotros hemos visto a Dios, hemos visto su misericordia, hemos visto sus maravillas. ¿Qué estamos esperando? Circuncidémonos en Cristo Jesús, somos circuncidados. Ahora ya Cristo nos circuncidó, ahora seamos obedientes, hagamos lo bueno, digamos el evangelio.
Sigamos la palabra que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 2, versículo 20. Gálatas, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Eso lo comprendemos. La obra no cuenta. No cuentan las obras. Pero ¿qué nos dice el verso 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no vive usted, ahora Cristo vive en usted. ¿Estás reflejando a Cristo en todas tus acciones, en el diario vivir? En la vida cotidiana, ¿reflejas al Hijo de Dios en ti? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Necesitamos en este caminar, en este diario vivir, caminar en la fe también. Es súper necesario. Por fe fuimos salvos. Por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En Romanos 1, verso 17. Nos es necesario caminar en la fe. Ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, lo que vivo ahora en la carne, lo que me sucede, las vivencias, las circunstancias, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual te amó y se entregó a sí mismo por usted. Entonces vivamos lo que vivamos, las circunstancias, sea negativa o sea positiva, vivámosla en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo Jesús, que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Entonces es difícil poder agradar a la gente de este mundo y poder agradar a Dios. ¿A quién preferimos agradar? ¿Al mundo o a Cristo? El apóstol Pablo se encontró en estas encrucijadas en algún momento. Creo que cada uno de los que estamos acá presentes también. Un día, bueno, mi hijo David, lo tengo aquí al frente, entonces me recuerdo. Mi hijo David dice, papá, yo no sé si predicarle a sus amigos míos, es que al último que le prediqué ya no vino más, dice. Ya no se juntaba con él, no lo dejaban ir. A Matías, un vecino. Entonces ya no sabe si quedarle bien a los amigos o quedarle bien a Cristo. Si le predico, se me va. Si le predico, se enoja. ¿A quién decidimos quedarle bien? Vean un ejemplo de un niño de 11 años, y así hemos llegado todos. Si le hablo, se enoja. Si se enoja, ya no le puedo predicar. O sea, nos hacemos dueños de la salvación. Nos apropiamos de lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, depende de mí. Si le digo y se enoja, entonces se va al infierno. Si no le digo, pues, ¿qué hacemos? ¿A quién le quedamos bien? La salvación es de Cristo. El evangelio es de Cristo. Lo que necesitamos es estar cerca de Dios, estar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, bien juntito. Necesitamos estar con la cabeza, que es Cristo, y en oración pedir por estas personas. Si se enojan, qué pena, porque los perjudicados son ellos con el evangelio. Pero si usted les habla y creen, es el reino eterno lo que les espera. Es el reino de los cielos. Entonces, ¿a quién agradamos? ¿A quién quieres agradar? ¿A tu familia? Debemos de ser sabios, pedir sabiduría, claro está, ¿verdad? Tener sabiduría de parte de Dios. Para eso necesitamos estar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Estar en la palabra de Dios.
para no hacer una mala praxis del evangelio, pero sí decididos a predicar y a compartir con todos los que lo necesitan. Es una necesidad. En Gálatas 1, versículo 10, vemos al apóstol Pablo, aquí estamos cerquita, que está en esta encrucijada, dice Gálatas 1, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. O trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Pues hay que agradar a Dios. Entonces debemos de ser circuncidados en esa área, no temer de llevar el evangelio a otras personas. Claro está, habiendo orado, sometidos al Señor, pidiendo de nuevo, pidiendo sabiduría, que eso solo el Espíritu Santo la puede dar. La sabiduría de este mundo, Dios enloqueció, ¿verdad? La sabiduría de este mundo, la única sabiduría que vale es la que viene de Dios, la que viene de lo alto. La que este libro que usted tiene ahí en su mesita, que usted tiene ahí en su casa, que estamos leyendo, nos da. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Segunda de Corintios 5, verso 17. Súper conocido este pasaje. 5:17, segunda de Corintios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se fueron, ya no están, ya no existen. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí está el apóstol diciendo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahora a través de las escrituras se nos encarga a nosotros, los hijos de Dios, la palabra de la reconciliación, que es el evangelio a los demás. Pero estamos tan ocupados y yendo con la corriente de este mundo, y yendo con las costumbres de este mundo, y yendo con la cultura de este mundo, que no estamos llevando a nadie a la reconciliación. Que no estamos llevando a los pies de Cristo por medio del evangelio. No estamos comunicando cómo deberíamos de hacerlo, o lo estamos haciendo en una medida muy pequeñita. Podemos dar más siempre para Dios. Siempre podemos hacer más, siempre podemos orar más, siempre podemos leer más la palabra, siempre podemos estar más cerca. Esta predicación es desde la pared azul hacia acá, ¿verdad? Para todos. Siempre podemos dar más. Tengo que dar más. Tengo que leer más. Debemos de memorizar más la palabra. Es un compromiso de todos nosotros como hijos del verdadero Dios. Hijos del verdadero Señor, que fue el que dio su vida por cada uno de nosotros en esa cruz. Así que importante, hermanos, la circuncisión del corazón. Debemos de ser circuncidados. Cuando nos dicen una verdad y no nos gusta, está siendo circuncidado. Pero eso no duele mucho, me preguntaron a mí cuando me dijeron, pero ¿por qué le hacen esto a los niños, la circuncisión? Claro que tiene que doler. Es cortar alrededor. Claro que tiene que doler las prácticas que traigo de hace 10, 15 años, 40 años, 50 años. Y ahora tengo que dejarlo porque no edifica, no suma. Claro que la circuncisión duele. Cuando nos dicen que no estamos haciendo algo bien, no somos corregidos y nosotros creemos que está bien, pero resulta que no. Claro que la circuncisión duele. El crecimiento duele, ¿no?
Los chicos están creciendo y dicen, me duele las rodillas, me duele aquí, qué extraño, se están estirando los huesos. Crecimiento trae dolor. La madurez trae dolor. Pero es necesario pasar ese dolor, es necesario pasar esa circuncisión para poder seguir adelante. Gálatas 6, versículo 15. Gálatas, vamos a ir al libro de Gálatas. Aquí nos deja claro, desde el 14, vamos a dar lectura. Gálatas 6, verso 14 nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Verso 15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Aquí había una discusión entre los judíos, el que era circuncidado, el que no era circuncidado. Cuando estuvo por levantarse una falsa doctrina de que los circuncidados sí eran hijos de Dios y los circuncidados no, el apóstol Pablo tuvo que intervenir, habló con Pedro. Todo eso lo encuentra en ese libro de Gálatas. Y exhorta a Pedro, que se comportaba con unos de una forma y con otros de otra forma. Aquí está hablando de la circuncisión física. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada en Cristo Jesús. Sino que dice, lo que vale, ¿qué es lo que vale? Al final del versículo 15, sino una nueva creación. Lo que realmente toma en cuenta Jesucristo es nueva criatura. La nueva creación, eso es lo que toma en cuenta aquí. Y eso es lo que vale. Que seamos nuevas criaturas. Así que si somos nuevas criaturas, somos nuevos, las conductas viejas pasaron, las costumbres antiguas pasaron. Todo lo que traíamos, lo que nos enseñaron, he escuchado personas, he tenido la oportunidad de estar en alguna reunión donde alguna persona ha dicho, donde yo les dije, yo 37 años de mi vida, ¿verdad? Y no me sirvió de nada, me dice, imagínese usted, ahora yo 50 años, una nueva criatura. ¿Sabe que en esos 50 años lo aprendido se queda de lado, se queda atrás porque es una nueva criatura? Que ahora lo importante es lo que es en Cristo Jesús. Que ahora lo importante es lo que aprendió, es la fe en el evangelio verdadero, es la fe en Cristo. Así que Cristo nos hace una invitación a llevar su yugo, a llevar el yugo, Cristo, que es unión. Vamos a ir a Mateo 11, verso 30. Mateo, después de nacer de nuevo, estamos invitados a llevar el yugo sobre cada uno de nosotros. Mateo 11. Vamos a leer desde el 28, Mateo 11, verso 28. Que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. El yugo significa unión, es la unión de dos partes. Cuando los bueyes se les coloca el yugo, no puede ir uno a la derecha y otro a la izquierda. No, los dos tienen que ir en la misma dirección. Si los dos quieren tomar direcciones opuestas, no caminan, se estancan, se atraviesan y no pueden llegar o no pueden hacer la voluntad del que los guía, ¿cierto? Entonces se nos dice, llevad mi yugo, en el verso 29, sobre vosotros y aprended de mí. Nosotros debemos de estar enyugados en Cristo Jesús.
Los esposos, cuando se casan, son un yugo. Ya están unidos y los dos tienen que ir en la misma dirección. En el momento que en una familia los esposos caminan en direcciones opuestas, se destruye todo. Cuando no van por el mismo camino, cuando no van en la misma dirección, todo se atraviesa, todo se corta, todo se quebranta, no llegan a ninguna parte y cada vez se destruye más el núcleo de la sociedad, que es la familia, porque no están siendo guiados correctamente, porque no quieren el yugo, quieren botar el yugo, quieren quitárselo de las espaldas. Y no es así. Estamos unidos para ir en una misma dirección, en una misma línea, con Cristo Jesús, no aparte de Cristo, no haciendo mi obra. Lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol. Esto no es gloria para nosotros. Usted no se puede gloriar de lo que hace para Cristo. No nos podemos gloriar de lo que se hace para la obra, sino que tenemos que ir con Cristo. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo lo hizo Cristo. ¿Qué tan difícil es seguir a Cristo? Es fácil, pero nuestra carnalidad, nuestra incircuncisión en el corazón se nos atraviesa y no podemos desarrollar la voluntad de Dios correctamente. No podemos crecer como verdaderos hijos de Dios, sino que somos niños espirituales dando tumbos, revolcándonos en el piso, pegando gritos, pidiendo auxilio, pidiendo leche materna aún, debiendo ya ser maestros. Muchos, debiendo ya ser maestros, todavía están en el piso pidiendo biberón. Entonces, debemos de llevar el yugo. Es fácil y ligera la carga. ¿Cuál es la carga? Nosotros traíamos una carga muy pesada, que era el pecado. Era algo que nos señalaba. Era algo que nos agobiaba. Nos condenaba. Porque la conciencia nos condena. Y nosotros sabíamos que estábamos en pecado. Las primeras veces que el pastor me preguntaba, ¿usted es justo o pecador? Yo decía que justo, pero dentro de mí la conciencia sabía que habían cosas que no estaban bien y que era pecador. Pero por rebelde seguro, por fuera yo decía que justo, pero la conciencia lo acusa. La conciencia de ellos los acusó, ninguno tiró la piedra. A San Juan 8, ¿verdad? Verso 9. A la mujer adúltera, ninguno pudo tirar la piedra, pero fueron acusados por su conciencia. Y ese cargo de conciencia pesaba mucho, fuimos liberados por Cristo Jesús en la cruz. Ahora es fácil seguir ese yugo. Ahora es fácil, la carga de Cristo es el evangelio, es llevar a todos al conocimiento verdadero, a la salvación eterna. Así que hermanos, y para finalizar, Colosenses 3, verso 23, hermoso versículo: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. Colosenses 3, versículo 23, lo vamos a leer. Colosenses. Colosenses 3, verso 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué dice? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Por eso es necesario que nuestro corazón esté circuncidado, que no haya maldad, que haya sido cortado todo lo que nos aleja de Cristo Jesús, todo lo que nos separa de la verdad, todo lo que nos separa de avanzar como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Pero si nuestro corazón está entenebrecido, si nuestro corazón está afectado y no ha sido circuncidado, no hemos dejado la carnalidad, nos va a costar hacer todo de corazón como para Dios. Y lo vamos a hacer como para los hombres. Entonces hay una actitud diferente, hay un objetivo diferente. Necesitamos ser circuncidados del corazón. Verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirve usted? ¿Cuál es su Señor? ¿Con qué corazón y con qué actitud sirve usted al Señor? Leemos Colosenses 2, verso 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Una vez más, les recuerdo que todos nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido perdonados una vez y para siempre. Y con ese gozo de la salvación debemos de estar sumamente agradecidos y servir a nuestro Señor de todo corazón. Hacer todo, hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Oramos. Señor, te agradecemos.